Había compartido hoy un versículo en el Salmo 25:14. ¿Qué le parece si vamos ahí una vez más? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hoy meditábamos en relación a este versículo, en relación a la comunión, y yo a esta reflexión le puse íntima comunión. Habla de un significado de la palabra íntima que trasciende mucho más de lo que nosotros conocemos. Cuando ponemos la palabra intimidad antes de comunión, nos va a llevar a una profundidad superior a lo que nosotros por lo general entendemos sobre las palabras. Yo busqué el significado acá en el diccionario de igualmente koinonía está compuesto de una asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo. Ese significado de estas palabras que están asociadas entre sí, pueden hablarnos a nosotros en relación a lo que Dios trata de decirnos cuando habla de esa asociación, de esa comunión, de algo que hemos obtenido por gracia, como decíamos hoy en la Cena del Señor. Entonces, pensando en todas estas palabras que vienen asociadas a la comunión como participación, compañerismo, compartir, la misma palabra koinonía en el griego, veo que nosotros tenemos ese pensamiento en relación a la palabra cuando la leemos muchas veces, una mala interpretación, pero no porque el espíritu nos guíe mal, sino porque nosotros tenemos esa tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa a leer sobre muy superficialmente, pero cuando realmente nuestro corazón está abierto a una intimidad con el Señor, vamos a ir descubriendo cosas que van mucho más allá de lo que nosotros entendemos, comprendemos y asimilamos humanamente. Por eso yo pensaba, y cuando escribía esta reflexión, iba tomando notas, pensaba que en relación a mi persona, en lo que a mí me respecta como hijo de Dios, como hoy como un servidor, un compañero, nada más que eso me considero del Señor en relación a la obra, un colaborador de la obra de Cristo, como decía Pablo, tenemos la tendencia a llevar toda la palabra dada por Dios a la obra que yo hago. Entonces, cuando preguntamos si tienen comunión con Dios o si tengo comunión con Dios, automáticamente a mi vida vienen las obras que yo hago. Entonces digo, oro, leo, eh, visito, hago estas cosas, ¿no? Pero entendiendo en relación a la palabra de Dios, nosotros vemos que la complejidad de la palabra koinonía, comunión, va mucho más allá de nuestra interpretación natural. Por eso es inminente, es necesario que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas y Él gobierne nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir la revelación del Padre a través de la Escritura, ¿no? Que como el Señor le decía a los fariseos, ustedes leen las Escrituras porque creen que en ella está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, decía el Señor. El Señor le decía, ustedes leen, ustedes simplemente leen superficialmente, pero no se dan cuenta que todo lo que está escrito, que todo lo que está en la palabra da testimonio de que había de venir, del que vino, del que es, de aquel que fue crucificado, de aquel que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día. Entonces, yo me maravillo cuando me pongo a tratar de ver a través de Dios, a través de sus ojos, a través de su espíritu, porque humanamente es imposible comprender esto. Entonces, yo pensaba cuando pensamos así de manera automática y le preguntás a una persona, ¿tenés comunión con Dios? Sí, yo leo, hago mi devocional diario, voy a la iglesia, visito a las viudas. Entonces se me vino un pasaje ahí que es Santiago 1:27 y dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces yo pregunto y me pregunto, ¿hago esto? Y automáticamente, sí, yo lo hago. Entonces yo creo que tengo comunión con Dios. Pero analizando el texto anterior al versículo 27 de Santiago 1, el verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces veo que a veces, cuando yo leo el 27, me siento automáticamente potenciado con una comunión íntima. Cuando leo el 26 es como que digo, a veces mi religión es vana. Entonces, pensando en la intimidad, en la comunión, aquí podemos observar que la comunión no solo es hacer, sino también dejar de hacer. Yo puse estos versículos así
Empecé el 27, después leí el 26, porque nuestra reacción humana natural es decir, yo tengo comunión, yo hago estas cosas. Pero la comunión está no solamente ligada al hacer, sino al dejar de hacer. Como decía también el apóstol Pablo, que nos despojemos, que renunciemos a todo eso que nos asedia, ¿no? Al peso del pecado. Pero acá podemos observar en estos textos que a veces el activismo que produce en nosotros la obra de Cristo es la mejor máscara de falta de vida. Esta frase la saqué de un ministerio que se llama Presidir, y yo la parafraseé porque dije, si el activismo es la mejor máscara de falta de vida, el activismo es la mejor máscara de la falta de comunión a veces con el Señor. Es el activismo la mejor máscara de la falta de intimidad con Dios. Porque cuando vamos incursionando y vamos buscando, podemos nosotros malinterpretar el concepto de lo que es comunión. Por eso es natural responder a las personas, che, ¿cómo está tu comunión con Dios? Bien, tengo mi devocional diario, oro, leo, pero entendemos que va mucho más allá. Por eso la comunión no tenemos en cuenta, o debemos tener en cuenta una participación mutua, no algo que yo hago, sino algo que comienza en él, como decía recién Gustavo, ¿no? Yo decía cómo el Espíritu nos guía, ¿no? A través de las reflexiones, de las canciones, de lo que él hizo, de lo que él hace, y entiendo que la comunión íntima comienza con él. Debo deshacerme, renunciar, entiéndase, despojarme, quitarme el peso del egocentrismo y dejar de creer que por lo que yo hago tengo comunión. Porque la comunión íntima, cuando dice que es con lo que le temen, habla de un secreto. Los secretos de Dios son para aquellos que tienden una comunión íntima. Está diciendo para aquellos que no están basados en sus obras, sino en la obra redentora donde comenzó nuestra historia de ser hijos, donde comenzó nuestra historia de ser limpios, donde comenzó nuestra historia de ser salvos. Entendemos que el acto de la cruz, ese acto sublime, porque nos hizo traspasar los cielos de los cielos de los cielos, dice la palabra. El Señor no solamente se despojó de ser Dios, de estar sentado en su trono, sino también de que nos potenció a la altura y a la semejanza de Cristo, porque dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Entonces, cuando habla de intimidad, de comunión, habla de igualdad, habla de que la comunión comienza en Él y que es de a dos, que es del cuerpo, de a muchos también. Entonces, tengo que tener intimidad. Debo ser un hijo de intimidad y dejar de ser un religioso. Dejar de ese concepto de que lo que yo hago es tener comunión con Dios, para entender que la verdadera comunión es por lo que hacemos, es porque nos conocemos, es porque vamos un poquito más allá de lo que nosotros entendemos. En el Nuevo Testamento el término se usa para expresar el concepto de participación conjunta en experiencias con Dios. Eso es lo que habla la koinonía, la comunión, la intimidad con el Señor. Esta palabra se encuentra, dice, particularmente en los pasajes que se refieren a la íntima relación que experimentan los cristianos con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios Espíritu Santo. Entonces, yo he desglosado estas 4 partes en una reflexión muy sencilla, pero que realmente a mí me ha desafiado. Para mí fue algo desafiante, para mí fue algo que realmente me tocó mi corazón, y cuando hoy en la madrugada meditaba en esto, pensaba, Señor, qué maravilloso que sos. Porque cuando uno realmente busca a Dios de todo su corazón, el Espíritu Santo lo guía a esa intimidad y lo guía a la reflexión de la intimidad. Porque podríamos hablar de que la comunión es compartir, pasar tiempo juntos, disfrutar, pero ahora quiero hablarte primeramente de la comunión con el Padre. En Juan 17:25 dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Para poder comprender la base de la verdadera comunión, lo que hablábamos recién con el Padre, es necesario haber experimentado un nuevo nacimiento, está diciendo Jesús. Nadie puede tener comunión con el Padre, porque en Juan 14:6 dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie puede llegar a tener una comunión con el Padre si antes no acepta que el Hijo es el enviado del Padre. Entonces yo, al aceptar esa verdad como única, esa verdad que puede trascender por mi eternidad,
porque yo sé que soy un ser eterno, las personas saben que son eternos, porque Dios dice en su palabra que Él ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres, pero esa eternidad con Cristo es una eternidad con Él. Entonces yo empiezo a meditar y a pensar en lo que dice que para poder entender lo que es la comunión y conocer al Padre, empieza por donde yo me arrepiento de todos mis pecados, de donde yo acepto al Hijo que me da la entrada triunfal al trono del Padre, donde yo puedo llevar mis cargas, llevar y compartirle a Dios con mi intimidad, mis aberraciones. Puedo llevarle sin censura a Dios lo que hay en mi corazón, porque eso es maravilloso, eso habla de intimidad. Yo creo que cuando lo traslado al matrimonio, puedo hablar con mi esposa en intimidad sin ser censurado por mi esposa y puedo ser comprendido por ella. Y lo mismo la esposa hacia el esposo. Pero si miramos hacia adentro de nuestro corazón, sabemos que nuestra intimidad en nuestro matrimonio está limitada. Porque la intimidad que tenemos con Dios trasciende al matrimonio. La intimidad con el Padre nos lleva a poder hablar sin censura de esos pensamientos, de esas miradas, de esos actos que humanamente son imperdonables, pero tenemos a un Dios que es perdonador, a un Dios el Padre que envió a su Hijo en propiciación por nuestros actos, por nuestros pecados que nos separaban de Él, y eso nos dio entendimiento, y eso nos da una paz que sobrepasa ese entendimiento que nosotros teníamos. Entonces, entiendo de que recíproco. Dios es verdadero, por tanto, Él tiene intimidad genuina. ¿Por qué? Porque Él conoce los secretos más ocultos de nuestro corazón. Vos conocés los secretos, vos conocés tus secretos, pero Dios conoce secretos que vos aún a Él todavía no le comentaste. Porque Él dice que conoce nuestros pensamientos aún antes que lleguen a la punta de nuestra lengua. El Señor está hablando de si vos realmente lo dejás intimar a Dios con vos. Porque Dios conoce, no necesita que yo vaya y le cuente, pero Él anhela que esa relación íntima sea recíproca, que podamos uno al otro poder compartirnos. Entonces pensaba en estos secretos que tenemos con Dios, pensaba también que si esto es recíproco, cuando yo digo que tengo íntima comunión con Dios, la pregunta que me debo hacer como hijo es, ¿escuchás la voz de Dios? ¿Escuchás la voz de tu Padre? Porque a la hora de hablar y de incursionar en la intimidad, en la íntima comunión, debo escuchar su palabra. El significado de esa palabra para los tobas en relación a la comunión, yo hablé con la comunidad indígena de los tobas en el norte de nuestro país y yo le pregunté porque cuando terminé de predicar se acercó un montón de gente al frente, eran como 300, en una conferencia que fue algo tremendo porque me pedían que hable 8 horas por día. Eran 5 días hablando 8 horas por día, sin descanso. Parábamos 1 hora, se cantaban 2 coros, yo tomaba agua y así trabaja la comunidad toba. En eso el Señor me permitió vaciarme de todo lo que uno cree que tiene para poder conocer a Dios con mayor intimidad, mayor profundidad. Entonces, cuando termino la predicación y hago el llamado al arrepentimiento, se vienen y se abalanzan como 200 personas, los 300 delante, y yo, ¿qué pasó acá? No entendía. Ellos cantaban, gritaban en su dialecto, y entonces ellos cuando se acerca el cacique y le pregunto, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, quieren reconciliar. ¿Cómo quieren reconciliar? ¿Qué es reconciliar para ustedes? Reconciliar es cuando yo hablo con una persona y esa persona me puede escuchar en paz. Y cuando él termina de hablar, la otra persona puede hablar y ser escuchado en paz. Entonces entendí que el principio de la comunión, de la intimidad con Dios, es la reconciliación. Yo no puedo escuchar al otro si no me he reconciliado, porque no tengo paz para escuchar. Entonces, pensando en esto, escuchar en paz al que me habla y ser escuchado por el receptor cuando le hablo para comprender mejor. Escuchar a Dios cuando Él me habla es seguir sus pisadas, las cuales son sus palabras expresadas en la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia, como hijos, cuando tenemos una intimidad con Dios, una verdadera comunión íntima, podemos no solamente hablarle a Dios, contarle,
sino que también podemos escucharle y podemos caminar por esas sendas que Él marcó para que nosotros como hijos podamos avanzar. Acá cuando hablamos de que en la palabra de Dios es donde yo hablaba hoy de despojarse, donde el egocentrismo queda fuera, que cuando Él habla solo le interesa, hablo del egocentrismo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque a veces vamos a hablar con Dios y solamente nos interesa que Dios nos escuche. Eso habla de mi ego. Solamente quiero que Él sepa mi causa, que Él escudriñe lo que yo le digo, pero muchas veces mi egocentrismo no me deja escuchar la voz de Dios. Por eso, cuando arrancamos con el versículo, la comunión íntima o los secretos íntimos de Dios son para los que le temen. Son para aquellos que no solamente van con su causa, exponen su lucha, su angustia, su tribulación, su pecado, su bendición, sino también que pueden escuchar a Dios cuando leen su palabra y cuando son exhortados por Dios. Por eso, temer a Dios a tal punto de escucharlo y obedecer. Si yo he llegado a este punto en esta mañana de poder comprender que tengo comunión con el Padre, porque yo no solamente voy y hablo con Él, sino porque le escucho a Él y sigo lo que Él me dice, eso habla de que tengo intimidad, una íntima comunión. Esto es maravilloso. Nos va dando entendimiento que tener comunión es una renovación del entendimiento, no buscando lo mío propio, sino ponerme de acuerdo, como hablaba, de reconciliarme en esta relación para poder entender la causa del reino y del Señor del reino. A veces nosotros tenemos nuestro propio reino, por eso así hincapié en eso, en lo que es el egocentrismo. Podemos decir que para hacer palpable mi comunión con Dios debo hablar lo mismo. Esto marca una visión clara de dónde vamos y cómo vamos hacia ese lugar. Esto habla de mi intimidad, del conocimiento del otro, y que más allá de lo que esté en total acuerdo, de que no esté en total acuerdo, no diga o haga cosas en contra de lo que Dios está haciendo o quiere hacer. A veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos diferente al pastor, diferente al hermano que está en el ministerio, y nos convertimos en enemigos del ministerio, en enemigos de la obra de Cristo. En nuestra ignorancia, por nuestro ego, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no estamos dispuestos a avanzar en la obra que el Señor está marcando, en esa visión que Él está dando, y no estamos acompañando, y nos convertimos en piedra de tropiezo. Esto es tremendo, porque cuando uno tiene intimidad con Dios, cuando uno quiere hacer su voluntad y quiere tener comunión con Dios, nos lleva, el verdadero hijo que tiene intimidad lleva la carga al trono, lleva su exposición, decir, Señor, no estoy de acuerdo con lo que mi pastor, mi amigo, mi líder, mi compañero de ministerio está pensando, pero lo dejo en tus manos para que se haga tu voluntad y no la mía. Eso produce aquel que tiene intimidad, produce descanso, porque sabe que se va a cumplir la voluntad del Padre, y sabe que uno fue y expuso correctamente, pero por eso es bueno entender que Dios quiere que evitemos la división. Dios quiere que yo me vaya perfeccionando y fortaleciendo en la comunión íntima con Él para poder comprender lo que Él quiere hacer y lo que quiere hacer con su cuerpo, que es la iglesia. Recordemos que ninguna casa dividida, dice la palabra de Dios, puede permanecer. Entonces el cuerpo bien unido y bien coordinado, dice, crece hacia arriba en el conocimiento, en la intimidad, y también crece hacia los lados en alcance. Una iglesia que va a crecer va a ser porque no está dividida. Porque más allá de los diferentes pensamientos, estrategias o formas de hacer la obra de Dios, no nos pongamos en contra de la obra de Dios. Por eso es necesario que entendamos que debemos tener esa comunión con el Padre, de poder reconciliar, de poder escuchar y ser escuchado, no solamente ser escuchado. Nuestra tendencia natural es a que nos escuchen, esa es la razón, el razonamiento. Ahora quiero pasar a otra parte de la comunión en la intimidad con el Espíritu Santo, con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que fue puesto en nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, dice en 2 Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hay una afirmación, que así sea. Tengo que hablar con Él y pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, que me conduzca, que me enseñe, que me convenza, porque esos son los atributos, eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él vino no solamente a ponernos el sello
de nuestra redención hasta el día de la posición adquirida, sino que Él tiene que dominar mi mente, mi cuerpo y mis emociones. Recuerden que el Señor dijo que el Espíritu Santo de Dios nos iba a convencer de cuanto de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creímos en Él. Recuerden que también dijo que nos iba a guiar, que nos iba a conducir a toda verdad, que Él nos iba a recordar las enseñanzas del Señor Jesucristo, y estaba hablando de que el Espíritu Santo iba a tomar un lugar en el creyente que el Señor estaba dejando para que él ocupe. La pregunta es, antes de comenzar de seguir con esta parte en la que nos relaciona al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Cristo, es preguntarte, ¿conoces al Espíritu Santo? Y no hablo de algo físico de manera literal. ¿Le da lugar, le da a usted, nosotros le damos el lugar posicional al Espíritu Santo que Dios el Padre le otorgó en su vida? Le estamos dando ese lugar al Espíritu Santo, y esto no habla de quitarle el señorío a Cristo. Esto habla de darle el lugar que Dios el Padre le dio a su Espíritu en la vida del creyente. Porque si usted no le está dando el lugar al Espíritu Santo, no lo está conociendo, no está teniendo intimidad con Él, está hablando de que usted no tiene intimidad con el Padre. Porque el Padre, el Espíritu y el Hijo, uno son, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo el Señor en Juan 16:7. Porque el Señor dijo que es necesario que yo me vaya para que Él venga. Esa es la paráfrasis, pero la frase original dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si usted todavía no ha dejado gobernar, no se ha dejado gobernar por el Espíritu de Dios, todavía no tiene una comunión verdadera. Porque la Escritura lo dice, lo enseña, que el Espíritu de Dios posicionalmente, cuando el Hijo se fue, vino a tomar el lugar para poder convencernos, guiarnos, enseñarnos y recordarnos la verdad. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer, intimar con esa persona de Dios. Cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace verlo de manera humana a Cristo y ver de manera humana a Dios el Padre y a Dios el Espíritu, pero nada tiene que ver con eso. Habla de la deidad, habla de una forma de Cristo que se ha manifestado a la iglesia en el cuerpo para que nosotros podamos tener comunión con Él. Entonces, ahí es donde entendemos lo que dice en Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tremendo. Tenemos que morir a la razón de quién es el culpable para poder tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne y las conocemos de memoria. No voy a incursionar en las obras de la carne, pero sí es necesario. Si el Espíritu le dice claramente que está equivocado y usted persiste en el error, usted no tiene intimidad con Él. Es muy claro, Él busca intensamente tener intimidad, tener comunión con nosotros. ¿Qué relación tiene lo santo con lo profano? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Qué maravilloso es poder interpretar esto, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta, a la luz de la palabra, de que a veces creemos tener cosas que realmente no hemos poseído. Porque el Espíritu Santo vino a tomar posesión en nuestras vidas y hoy somos templo de aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, a la hora de pensar en esta reflexión, en este tiempo de comunión que estamos teniendo, cuán desafiante es el Señor. Cuán maravilloso es Él, que Él se ha posicionado en nosotros a través de su Espíritu para que le conozcamos, para que podamos ser guiados a toda verdad, para que cuando el Espíritu nos marca un error en nuestras vidas, podamos volvernos del error, de la mentira a la verdad. Entonces, eso habla de una intimidad. Entonces, estamos hablando de que tenemos una íntima comunión. Y a la hora de examinarnos, podemos ver que a veces no tenemos esa comunión que nosotros decimos tener. Por eso
dije en mi humilde opinión, me doy cuenta que la palabra comunión la estoy conociendo superficialmente, porque cada vez que indago en la Escritura, cada vez que indago en lo que Dios trata de transmitirme, va mucho más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender o comprender. Por eso es necesario haber nacido de nuevo. Por eso es necesario conocer al Espíritu Santo de Dios y dejarlo al Espíritu Santo que tome el señorío de mis pensamientos, que tome el señorío de mis acciones, de mis determinaciones, para así poder mostrar que tengo comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con los hermanos. Yo ahora quiero pasar a esta parte que es la comunión con los hermanos. Creo que me pasé una parte, déjenme ver, la comunión con el Hijo. Antes de pasar a la comunión con los hermanos, quiero ir a la comunión con el Hijo. Si ustedes van a 1 Corintios 1:9, dice así la palabra de Dios. Fiel, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Esto es maravilloso. Nos da entendimiento que el tener comunión es una renovación del entendimiento, no buscando lo mío propio, sino ponerme de acuerdo en relación a la causa de lo que hablábamos, a la causa del Señor Jesucristo y de su reino. Podemos decir que para hacer palpable mi comunión con Dios debo hablar el mismo. Esto es lo que hablábamos de la visión, esto es lo que hablábamos de la proyección, hacia dónde vamos. Esto habla de mi intimidad, de mi conocimiento del otro. Si yo conozco al Padre, conozco al Hijo. Entonces, al conocer al Hijo de Dios, Él nos lleva automáticamente al Padre. Por eso nuestras oraciones diarias son dirigidas al Padre, porque dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre os será dado. Entonces el Señor habla de que ningún hombre sobre la tierra puede tener comunión con el Padre si no ha recibido al Hijo. Por eso esto desvirtúa y arruina y derriba todo argumento carnal, toda sabiduría diabólica que dicen conocer a Dios, pero no han aceptado al Hijo. Entonces, acá el Señor nos muestra de que nosotros como hijos, como hijos, conociendo al Hijo de Dios, tenemos comunión con el Padre directa a través de su Espíritu. Entonces, acá vemos tres hechos encadenados. Hemos recibido al Cristo, se nos ha revelado al Padre, y el Padre nos ha enviado el Espíritu para que el Hijo esté sentado a su diestra y hoy podamos ser la iglesia que somos y caminar y avanzar hacia donde vamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo. Es maravilloso entender y poder ver lo que Dios quiere hacer. Entonces, pensando, si el Espíritu dice claramente que estamos equivocados, nosotros tenemos que entender de que debemos reflexionar en nuestra intimidad, porque es la única manera que vamos a poder no solamente comprender, no solamente vamos a poder que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, sino también que vamos a poder guiar a otros a una verdadera comunión e intimidad. Y vamos a ver que cuando hablamos con una persona, ya no necesitamos decirle cómo está tu comunión, cómo está tu intimidad, porque seguramente ya tenemos la respuesta natural. La pregunta debe ser mucho más profunda. ¿El Señor conoce tus secretos? Porque si vos tenés comunión, dice que vos conocés los secretos del Padre, porque Él se los revela a los que le temen. Y si vos no conocés sus secretos, y yo te pregunto, ¿vos hablas con Dios? Sí, yo hablo con Dios y le cuento a Dios, pero ahora la pregunta es, ¿escuchás a Dios? Porque si no estás escuchando, no estás teniendo una reconciliación, no estás teniendo una comunión. Lo que estás teniendo es una relación egocéntrica que está basada en que vos querés que te escuchen, que vos querés que te den, que vos demandás y no estás dispuesto a hacer lo que nuestro Padre nos ha dado por gracia para que podamos a través de Él poder realizar. Y termino con esto, comunión con los hermanos. Primera de Juan 1, del 3 al 7, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído
del que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo estrecho de esta relación se encuentra en una expresión más peculiar en conexión con la cena del Señor, en lo que los cristianos simbólicamente participan de la carne, que es el pan, la representación del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esto lo vimos hoy en 1 Corintios 10:16, cuando hacíamos mención a lo que nosotros hablamos y hacemos reflexión a la cena del Señor. Pablo describe la copa y el pan y a la cena del Señor como la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Pero también en contraste, en el verso 19, cuando habla y el apóstol Pablo le dice, lo que los gentiles ofrendan a los ídolos, a los demonios se lo dan. Está haciendo un contraste en relación que recomienda que los creyentes no deben tener comunión con los demonios, no deben tener comunión con estas obras que no solamente son repudiadas por Dios, sino que han llevado al Hijo de Dios a morir para poder expiarnos de esas cosas de las cuales ya no debemos ser partícipes, de las obras infructuosas de las tinieblas. Además de su significado corriente, la iglesia primitiva usaba coinonía para describir el acto de compartir bendiciones temporales con los creyentes. Si ustedes lo buscan, en 2 Corintios 8, del 1 al 4, dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Es tremendo. Acá estaba hablando de que la iglesia en la necesidad y en la pobreza estaba dispuesta a ofrendar a los hermanos de acuerdo a la necesidad. La iglesia de Macedonia, que estaba en tremenda pobreza, estuvo dispuesto a sacar de sus recursos, dice que dio con mucha más fuerza de la que tenía. Y esto habla de la comunión, de la intimidad con los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco la necesidad de mis hermanos. Y mi pobreza no es un limitante a la hora de ofrendar, sino que eso habla de la riqueza de Cristo y de mi intimidad con Él, porque sé que si Él me dio, Él me provee, y es maravilloso cuando el Señor dice en su palabra en el proverbio, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y también se me viene la reflexión a ese pasaje, que el Señor no es deudor de nadie. Y hoy escuchaba a la iglesia ofrendando a Venezuela, ofrendando a misioneros en otros lados, y eso me maravilla porque habla de una iglesia que tiene intimidad con el Señor, que tiene una plena una íntima comunión con el Señor. Qué maravilloso. La pregunta es, ¿tenés comunión con tus hermanos? Este ha sido un buen tiempo para reflexionar. Me ha desafiado, me ha exhortado a mejorar mi comunión con Dios y espero que también te haya sido de bendición a vos y a todos los que están escuchando y que comprendas el significado de comunión íntima. Puedes tener comunión íntima con tus hermanos. Esto se llama empatía, ponerte en los zapatos del otro. Y si querés un poquito más de empatía, se llama compasión, sufrir a la par. Entonces, yo anhelo que el Señor ilumine nuestra mente y nos dé entendimiento en todo lo que hemos escuchado. Que todo lo que escuchamos sea para su gloria y que lo que Él quiere transformar en nosotros podamos ser esos instrumentos manejables que se dejan moldear por aquel que está dispuesto a tener una intimidad con nosotros. Yo anhelo que este pensamiento sea de bendición y que en este tiempo de contingencias, de estos hechos inesperados que han tocado al mundo, podamos manifestar públicamente el reflejo de nuestra íntima comunión con Él, hacia arriba y hacia nuestros semejantes. Dios los bendiga.